Sobre advertencia, no hay engaño. A mí no me importan los spoilers, lo he dicho más de una vez en este podcast. Entonces, si a ustedes, como a mí, no les importan los spoilers, bienvenidos. Si a ustedes, a diferencia de mí, sí les importan los spoilers y no han visto Los Soñadores de Bernardo Bertolucci o no han leído Los Santos Inocentes de Gilbert Adair, váyanse, véanla. Bueno, si les interesa, si no les interesa, pues aquí bienvenidos también, pero si sí les interesa, vayan, vean, lean y vuelvan, porque voy a contar el final tanto de la novela de Gilbert Adair, que luego fue reeditada bajo el título Los Soñadores, cuando la película de Bertolucci se volvió muy exitosa a principios del siglo XX, es una película de 2003, si no me equivoco, como de la película de Bernardo Bertolucci, que además lanzó a la fama a una Eva Green ya desde entonces hermosísima y a un Louis Garrel ya desde entonces apuestísimo. Es además un universo, digamos, el de Los Santos Inocentes de Gilbert Adair y Los Soñadores de Bernardo Bertolucci, que me interesa particularmente porque prueba una tesis que a mí me llamó mucho la atención cuando la leí en El Imperio de lo Efímero de Gilles Lipovetsky, la he mencionado aquí ya previamente, que es la idea del 68 francés, pero incluso se puede extender al 68 mexicano y hasta con tantitas ganas al 68 checo, a la primavera de Praga, como una revolución de moda. Es decir, una revolución que no perseguía el poder, que no perseguía la conquista del poder, sino que estaba orientada por cambios culturales que exacerbaban un sentido de identidad comunitaria, particularmente en los jóvenes, que buscaba, digamos, lograr que adviniera un cambio de paradigma cultural y que terminó con consecuencias, pues yo diría que invariablemente trágicas, lo único es que inmediatas y sanguinarias en el caso de México y de Checoslovaquia, y un poco más a largo plazo y más matizadas en el caso de Francia. A lo mejor eso tiene que ver con que Francia era una democracia desarrollada en aquel momento, aún sin perfecta, mientras que Checoslovaquia era una dictadura de partido único y México pues era una dictadura de partido único, aunque digamos simulaba la democracia en aquella época. Bueno, el asunto es que Gilbert Adair escribe una novela que Bernardo Bertolucci filma a principios de los años 2000, la novela de Adair es como de los años 80, si no me equivoco, que me gusta muchísimo de entrada, es una de mis películas favoritas, porque es una película que está borracha de cine, es decir, el cine fue muy importante para la generación que hoy equivale a los boomers, para la generación que fue joven en los años 60 en Francia, en gran medida porque Henri Langlois, un legendario curador cinematográfico, desde la Cinemateca Francesa, pues revolucionó el cine francés, alimentó a la generación de los Cahiers du Cinéma, una muy importante revista de crítica cinematográfica para esa generación, que luego se puso a filmar. François Truffaut, Jean-Luc Godard, Robert Bresson se formaron como críticos en Cahiers du Cinéma antes de filmar Los 400 golpes y Sin aliento y todas las películas que revolucionaron no solo el cine francés, sino el lenguaje cinematográfico todo. Y digamos que el espíritu de la juventud, el espíritu de la cultura juvenil, en gran medida era alentado por Henri Langlois desde la Cinemateca Francesa, con esa revaloración de los clásicos del cine hollywoodense o alemán, con esa crítica al lenguaje del cine burgués francés, con ese renuevo del lenguaje cinematográfico y con su aliento a una nueva generación de cineastas y a una nueva generación de públicos también. Y me voy a ir por la película, que es la más conocida, y además la que necesito para establecer bien a bien mi argumento aquí. Pues la película empieza con los tres personajes centrales conociéndose en la Cinemateca Francesa. Theo e Isabel son dos hermanos, hijos de un poeta francés y su esposa británica, que viven en París, que están enamorados del cine y que conocen durante una proyección, un ciclo, si no me equivoco, de Howard Hawks, a un estudiante estadounidense que se llama Matthew,
A Theo e Isabel los encarnan Eva Green y Louis Garrel, a Matthew lo encarna Michael Pitt, que pues digamos no le entiende bien a lo que está pasando en ese París del 68, pero se ve que todo tiene mucha ondita y se ve que las pelis están padres y se ve que la gente está guapa, no tiene muy claro si le gustan las chicas o los chicos, pero esta chica y este chico sí le gustan mucho los dos y estas películas le parecen muy glamorosas y todo el ambiente de agitación política le entusiasma muchísimo y además está viviendo como la fantasía de vivir en una boardilla bebiendo vino barato en París, lo cual pues es una cosa que se remonta a Gene Kelly para tomar un referente cinematográfico en su glamour. Y entonces, pues, termina cultivando una suerte de amistad amorosa con estos dos personajes, con estos dos hermanos, en donde una invitación a cenar en su casa se convierte en una invitación a pasar el verano con ellos. Theo e Isabel van a quedarse solos en París en el verano porque sus padres se van de veraneo, como hacen muchos integrantes de la alta burguesía francesa, entonces les van a dejar un departamentazo en Saint-Germain-des-Prés, que es la zona de la bohemia intelectual de la época y todavía bastante de esta época, por cierto, aunque un poquito más fancy que en aquellos años 60, y se la van a pasar viendo cine, comiendo, bebiendo a expensas de los papás de Theo e Isabel y pues adentrándose en juegos eróticos cada vez más complejos. Theo e Isabel tienen una relación incestuosa, el hermano y la hermana, más o menos carnal, más o menos denegada. No alcanza Matthew a leer también qué tanto han pasado al acto. Matthew está oficialmente enamorado de Isabel, le gustaría que fuera su pareja, le gustaría tener una relación sexual con ella, le gustaría invitarla a salir, sin embargo ella tiene una relación, pues digamos, tan enferma con su hermano que nunca ha salido con un chico en una cita. Y por otra parte, entre Theo y Matthew existe una tensión homoerótica que toda la película parece a punto de resolverse, pero no se acaba de resolver. En la novela sí se resuelve. Por cierto, la película estaba más complicado, sobre todo me imagino por la construcción de la narrativa estelar de Louis Garrel y de Michael Pitt en una época menos tolerante de la diversidad sexual. Y Bertolucci toma la decisión, que quizás sea afortunada por otra parte, porque hace más tensa todavía la película, de nunca resolver la tensión sexual entre los dos personajes masculinos. Es una película fundamentalmente sobre cine, sobre sexo y sobre amistad, en donde, sin embargo, todo el tiempo hay un trasfondo político. Del otro lado de las ventanas, del lado de las protestas ante la Cinemateca Francesa por el despido de Henri Langlois por parte de las autoridades gaullistas, gobernaba Charles de Gaulle en Francia en aquella época, pues se respira, digamos, un ambiente al mismo tiempo de efervescencia social juvenil y de descontento político, de algo que no está resuelto, de una sociedad que está a punto de explotar. Y la relación de estos tres personajes, digamos, su idealismo cinematográfico y su finalmente ingenuidad sexual, pese a todos los juegos presuntamente perversitos que se andan aventando todo el tiempo, pues termina por volverse una metáfora de los tiempos. Matthew quiere tener una relación de pareja con Isabel, eso no es posible porque Theo es un hermano que la cela demasiado, con quien termina en la cama Matthew finalmente, aunque de manera casta en la película, es con Theo. Isabel está celosa de esto y finalmente decide resolverlo de una manera que, pues digamos, tiende cada vez más a la autodestrucción. Se están quedando sin dinero, se están quedando sin comida, los padres están por regresar y deciden ya dejar de bañarse, dejar de salir, comer restos y vivir en una tienda de campaña en la sala de un departamento de Saint-Germain-des-Prés. Están a punto de tomar una decisión todavía más drástica con respecto a su futuro, cuando de este hermosísimo departamento en una planta superior vemos cómo un ladrillo rompe
uno de los cristales de las ventanas. Y entonces lo que vemos es que ha llegado el mayo del 68 y que están abajo las hordas de estudiantes construyendo barricadas porque ha estallado la revolución. Son las protestas del mayo del 68. Y esto les cambia la vida, les da una dimensión política, les da un sentido de actuación y bajan los tres a la calle, pero el espectáculo con el que se topan es un espectáculo mucho más violento de lo que imaginaban estos jóvenes que estaban borrachos de cine y de sexo y de idealismo y que de pronto se topan con la violencia real. De pronto se topan con las bombas Molotov. De pronto se topan con que hay muertos de verdad. Y Matthew, el personaje estadounidense en la película, se asusta. Se asusta y les dice, no, no vayamos ahí, no hagamos eso, esto ya no está padre, esto es peligroso, nosotros no somos así. Y en la secuencia que es la última secuencia de la película, Matthew, en medio de la agitación, en medio de las barricadas, con autos volcados, incendiados, se voltea con los hermanos y les dice, escúchenme un segundo, por favor. Esto es lo que ellos hacen. Esto no es lo que nosotros hacemos. Nosotros usamos esto. Y se apunta a la cabeza, como para decir, nosotros usamos las ideas. Nosotros hacemos esto, usamos esto y le planta un beso a Isabel en los labios. Nosotros usamos esto y le planta entonces un beso a Theo en los labios. Sin embargo, los hermanos no le hacen caso, están, pues digamos, imbuidos del espíritu revolucionario y ya casi autodestructivo y se lanzan a las barricadas y Bertolucci en buena medida casi pareciera entenderlo como una metáfora de una izquierda francesa que se radicalizó, que derivó en el maoísmo, que participó en las guerrillas latinoamericanas. Está el caso de Régis Debray, que fue muy conocido. Su hija, Laurence Debray, tiene un extraordinario libro al respecto que se llama Hija de guerrilleros, que vale mucho la pena leer para, digamos, leer una perspectiva crítica de la actuación de unos padres con los que se mantiene cercana de todas maneras y que creyeron en la utopía maoísta y en la utopía guevarista en algún momento, que trajo consigo muchas muertes. Y Bertolucci elige que el personaje estadounidense pues sea el que mantiene la cabeza fría, el que entienda que esto fue un idilio de verano, e imaginamos a Matthew deviniendo un buen señor burgués entregado al American Way of Life cuando terminamos de ver la película. La novela termina de otra manera. En la novela es Matthew el que se despeña en las barricadas, es Matthew el que se mete en la refriega y es Matthew el que muere cuando un cóctel Molotov, una bomba Molotov, lo alcanza y el que termina acunado por los dos hermanos en las calles de una barricada francesa del mayo del 68 por, pues digamos, sucumbir a la tentación de la violencia para tratar de cambiar las cosas. Gilbert Adair, el autor de Los Santos Inocentes, la novela en la que está basada Los Soñadores de Bertolucci, no es un escritor estadounidense, su personaje es estadounidense, pero Adair es un escritor británico y acaso por eso haya tenido distancia crítica con el personaje y a veces podría uno pensar que tenía tanta razón como Bertolucci en su lectura de lo que pasa en Estados Unidos. Estados Unidos quiere venderse en general como el Matthew de la película, quiere venderse como el país que mantiene la cabeza fría, que no sucumbe a la tentación de la violencia, que rara vez incurre en el radicalismo y que por eso de alguna manera puede postularse como el paradigma de la democracia, como el líder del mundo libre, como la potencia global por antonomasia, como el repositorio de los valores de la democracia y de la libertad. Y sin embargo, hace rato que pareciera que
Estados Unidos, como el Matthew de la novela, no el de la película, se hubiera despeñado del lado de la violencia, hubiera sucumbido a la tentación del radicalismo y hubiera dejado de usar las ideas o las emociones o los sentimientos para despeñarse del lado de los afectos, es decir, de aquello que nos afecta, de aquello que nos altera y por lo tanto del lado de los radicalismos. He tenido mucho en la cabeza recientemente Los Santos Inocentes de Gilbert Adair y Los Soñadores de Bertolucci a la luz de la crisis que se vive actualmente en Estados Unidos, y no me refiero a la crisis que se vive desde que Donald Trump llegó a la presidencia, que esa crisis ya es más bien larguita, sino me refiero a la crisis o al renuevo de la crisis, digamos, detonado por el asesinato del activista político Charlie Kirk. Charlie Kirk es un activista político que, pues digamos, durante muchos años se dedicó a reclutar juventudes para el Partido Republicano y particularmente para el trumpismo, que fue extraordinariamente crítico de muchísimas figuras del pensamiento liberal en Estados Unidos, tildándolas de extrema izquierda, que fue extraordinariamente combativo de las minorías trans, que llegó en algún momento a cuestionar el rol y la calidad moral de Martin Luther King y que, pues digamos, parecía llamado a ser la próxima gran figura del trumpismo, si no en términos políticos, cuando menos en términos sociales y en términos de las redes sociales específicamente, porque era un influencer importante. Y estaba justamente en una gira por campuses universitarios, estaba en una universidad en el estado de Utah, esto es muy conocido ya recientemente, cuando fue asesinado, al parecer, hasta donde alcanza la información que tenemos disponible el martes posterior que grabamos esto, por Tyler Robinson. Tyler Robinson sería un tirador solitario, un extremista cuyos contenidos ideológicos al momento que grabamos este podcast no conocemos demasiado bien, que se hubiera propuesto asesinar a este líder de MAGA, a este líder trumpista, y que, pues digamos, hubiera generado una crisis política y social importante en Estados Unidos en este momento. ¿Por qué digo que una crisis política y social importante? Primero, porque el fenómeno es sintomático de lo incendiados que están los ánimos en Estados Unidos. En efecto, metafóricamente, la gente está en las calles, los cócteles Molotov, pero también las cachiporras están a la orden del día allá abajo. Y lo que hace este acto de violencia es echarle leña al fuego. Lo que hace este acto de violencia es, como diría David Bowie, apagar el fuego con gasolina, y hoy los ánimos están todavía más exacerbados en Estados Unidos, tanto entre los partidarios de Donald Trump, entre aquellos que reivindican una identidad MAGA, como entre los detractores de Donald Trump. Ahora se habla muchísimo de violencia política en Estados Unidos y se habla de un nuevo ciclo de violencia política en Estados Unidos. Pero ¿de verdad es nuevo o la violencia política es una característica consustancial de la cultura estadounidense? O quizás sea que la violencia, por una parte, lo es, y hay ahora una crisis política que lo que hace es que entren en colisión y en colusión estos dos fenómenos. Una sociedad que a menudo dirime de manera violenta sus problemas y una crisis política coyuntural. ¿Y qué de lo que sucede en Estados Unidos y qué de lo que evidencia el asesinato de Charlie Kirk debe poner en alerta a otras sociedades crecientemente polarizadas? Esa es la pinche complejidad de la bala disparada en Utah que parece haber atentado al corazón mismo del diálogo democrático.
Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde incluso un fenómeno como el asesinato de Charlie Kirk, un fenómeno que pues ha mantenido discutiendo y en vilo a Estados Unidos y al mundo en los últimos días, podemos complejizarlo un poquito más, pero acaso con la intención de contribuir a que hagamos mejor uso, a que saquemos mejor provecho político, social y moral, no solo los estadounidenses, sino todo el mundo, en tanto sociedades y ciudadanos que nos vemos afectados por la violencia política como fenómeno. A ver, habría que empezar por pues tratar de entender el panorama del que venimos y el panorama al que vamos. Lo primero es decir que en efecto, la violencia política no es ni de lejos un fenómeno nuevo en Estados Unidos, sino que al revés es un país que tiene un larguísimo historial de violencia política. 4 presidentes estadounidenses han sido asesinados. El número de atentados políticos que se han vivido en Estados Unidos es extraordinario. Por supuesto, Martin Luther King, por supuesto, Malcolm X, pero no olvidemos que el presidente Donald Trump ha sido objeto no de 1, sino de 2 intentos de asesinato. No olvidemos que ha habido tantos intentos de asesinato de presidentes estadounidenses que, lo contaba yo en alguna emisión previa de La Pinche Complejidad, hay incluso un musical de Stephen Sondheim que se llama Assassins, que es una revista musical bastante oscura sobre todos los asesinos o potenciales asesinos presidenciales que alberga la historia de Estados Unidos. Hay un historial de violencia estadounidense y ese historial se ha visto acendrado de manera reciente. Se ha hablado mucho, y ahora diré quién ha hablado mucho recientemente, de el atentado que sufrió el esposo de la congresista Nancy Pelosi, que iba dirigido a ella, pero también se puede hablar de cómo oficinas del Partido Republicano han sido bombardeadas y sobre cómo congresistas demócratas han sido asesinados, por no hablar de la toma del Capitolio cuando Donald Trump pierde la elección y que supuso también amenazas de muerte a Mike Pence. Es decir, Estados Unidos es un país donde los ánimos se caldean con frecuencia en uno y en otro lado. Y normalmente el discurso oficial, y por eso quise empezar con la lista de los soñadores, llamaría a que hay, pues digamos, un talante democrático, liberal en Estados Unidos que lleva a no ejercer la violencia, digamos, el discurso institucional, la cara de sí mismo, de sí mismos que les gusta a los Estados Unidos es la del Parlamento de Matthew en Los Soñadores. Nosotros no hacemos esto, nosotros trabajamos con las ideas y con el corazón, pero me temo que hay, de acuerdo a una investigación reciente de la Universidad Johns Hopkins, pues cuando menos una sexta parte de la sociedad estadounidense que a priori no cree en eso. Una sexta parte de la sociedad estadounidense sostiene que hay momentos en que la violencia política es justificable, pero me voy a ir a algo más grave. Cuando se les dice, ¿y si la violencia política la inicia la otra parte? Entonces el 60% de los estadounidenses, las 3/5 partes, admite que sería posible y legítimo recurrir a la violencia política. Es decir, la estadounidense es una sociedad, de acuerdo a este estudio, en la que 1/6 de la población piensa que la violencia política es una opción, es altísimo, es decir, es el 15% de la sociedad, pero en que 6 de cada 10 estadounidenses consideran que si el otro empezó, yo estoy autorizado para recurrir a la violencia política. Es alarmantísimo y es lo que tiene sumido en una crisis social a los Estados Unidos de manera muy importante y es muy difícil encontrar,
digamos, dónde está el huevo y dónde está la gallina. Vayamos con Charlie Kirk. Charlie Kirk fue un activista extraordinariamente incendiario, representó a un ala particularmente radical de MAGA, enarbolaba un discurso transfóbico, si bien no enarbolaba un discurso racista, no era el presidente del club de fans de la lucha por los derechos civiles, ni de Martin Luther King, a quien acusara en algún momento de ser una mala persona. Y todas sus tácticas estaban, digamos, apuntaladas en el afán de reclutar a jóvenes para el Partido Republicano, para el movimiento MAGA y para Donald Trump. Ahora, esa retórica está fundamentada en la de Donald Trump. Y la retórica de Donald Trump está fundamentada en la de grupos como QAnon o como los Proud Boys, cuya retórica, digamos, utiliza de manera bastante oportunista el presidente, y de figuras de los medios de comunicación como Rush Limbaugh y de medios de comunicación como Fox News. Y uno, digamos, como demócrata liberal ilustrado, generalmente encuentra la viga en ese ojo ajeno, porque de plano es viga, hay que reconocerlo, y la condena y dice que está muy mal, y dice que, digamos, la polarización política se origina en ese lado. Quizás haya que ver, aunque solo sea paja, la paja en el propio ojo. ¿Por qué? Porque si bien ha habido más violencia dirigida recientemente a actores liberales, no están exentos los actores conservadores de ser objeto de violencia, como el propio Trump lo ha sido. Ahora toca el caso del asesinato de un activista, pues digamos, de primera línea, que es un activista conservador, pero más allá hay un tono crecientemente partisano, crecientemente militante y a veces estridente en los medios liberales, en los medios de lo que el movimiento MAGA identifica como la izquierda y que nosotros podríamos identificar no como la izquierda, porque en Estados Unidos no tienen mucha idea de qué es la izquierda en realidad, pero cuando menos como medios liberales. Es decir, hay una agenda de medios como CNN, como el New York Times, como el New Yorker, como el Atlantic, como Vanity Fair, y estoy hablando de puros medios que yo consumo y de los que soy súper fan y con los que estoy súper de acuerdo, de hablar de manera monomaníaca de los disparates y los despropósitos del presidente Trump, del vicepresidente Vance, de Elon Musk, de figuras como Charlie Kirk, y razón no les falta. Pero, digamos, cuando esto empieza a lindar en voces que usan vocablos como nazi, en voces que usan vocablos como fascista, en voces que, digamos, antes de ponerse a hacer un análisis fino del discurso, acusan a ese lado de ser violento, de ser discriminatorio, pues lo único que se logra es que los ánimos se caldeen más. Cuando hicimos el podcast sobre Eddington, hablábamos de la polarización política en Estados Unidos, que es extensible a la polarización política en el mundo, y es verdad que en Estados Unidos hay un fenómeno de polarización del discurso que es muy importante y en donde también pues figuras como Trump, como Vance, como Musk y como muchas otras figuras de esa derecha radical que no nos gusta a los liberales son objeto de mofa y de escarnio de manera constante. ¿Cuál es el problema que adviene a todo esto? El problema es que un loquito nunca falta. Y un loquito en Estados Unidos que quiera cometer un asesinato político, pues falta menos, falta, y eso se les acusa mucho a los conservadores, y yo estoy de acuerdo con esa crítica, tiene que ver también con la disponibilidad de armas de fuego y con una legislación de armas de fuego que es deficiente, pero quizás ir a acusar a la gente de andar dejando las armas de fuego sueltas por ahí, pues no es lo más pertinente que pueda hacer uno a medio velorio cuando están llorando
a su muerto. Es decir, ha habido dos problemas en el procesamiento del asesinato de Charlie Kirk. Hay un problema, sin duda, en la reacción del gobierno de la administración Trump y de medios como Fox News, que han salido inmediatamente a decir: hay una conspiración terrorista de la izquierda radical. Ni hay una conspiración terrorista, ni hay izquierda radical en Estados Unidos, o si hay, es chiquitita. Hay un loquito solito al que le molestaba mucho MAGA, probablemente, o que quería llamar la atención, o ya sabremos qué estaba en la cabeza de Tyler Robinson, si es que se confirma que Tyler Robinson es el tirador. Él se entregó, es muy probable que sí sea, pero todavía falta que haya un procesamiento de impartición de justicia para que lo sepamos bien a bien. Bueno, evidentemente hay un hombre que actuó. Evidentemente la polarización tiene que ver en ello, pero evidentemente que salga rápidamente el presidente Trump y sus más cercanos a acusar a los opositores y a hablar de una conspiración terrorista de la izquierda radical no ayuda en nada. Pero también en este momento que haya analistas en el New York Times, que haya periodistas en CNN, que haya columnistas en el New York Times que salgan a hablar de Charlie Kirk como una persona que se dedicaba a perpetuar el discurso de odio, que era transfóbico, racista y tenía ideales que coqueteaban con el fascismo, no resulta muy útil. Puede ser un buen objeto de análisis y yo, aunque jamás usaría esos fraseos específicos, coincido con buena parte de los análisis que se hacen sobre Charlie Kirk. La pregunta ¿es útil en este momento hacer análisis de la figura de Charlie Kirk en términos derogatorios? ¿Tiene sentido ir a hablar mal del muerto en el velorio? Y la otra pregunta que creo que es particularmente pertinente es: lo mejor que podemos hacer desde una perspectiva liberal para combatir, para contrarrestar el efecto de la retórica incendiaria de MAGA, que acusa de que existe una conspiración terrorista de izquierda radical, es señalar al presidente Trump y al movimiento MAGA como el principal objeto de la polarización? Es decir, ¿cuál es la utilidad hoy de señalar la paja en el ojo ajeno o la viga en el ojo ajeno incluso? ¿A qué sirve? ¿Y qué hace falta en estos momentos en Estados Unidos? Lo que más hace falta es que no haya más loquitos que se entusiasmen de cualquier lado. Lo que hace falta es no echar a andar a esa sexta parte de la sociedad que cree que la violencia política es un recurso. Lo que hace falta es todavía menos echar a andar a ese 60% de la sociedad que cree que si el otro lado empezó, hay recurso legítimo a la violencia. El problema es que a estas alturas está tan desgastada la sociedad, está tan polarizada y está tan dividida, tan partida a la mitad, que sería muy fácil argumentar ad infinitum y ad nauseam que el otro lado fue el que empezó. Me he dedicado los últimos días a leer y a escuchar materiales que tienen que ver con el asunto. Probablemente lo más sensato que escuché fue la opinión de Liliana Mason. Liliana Mason es una académica de la Universidad Johns Hopkins que justamente hizo este estudio del que hablaba yo, que hablaba, digamos, de dos cosas importantes. Uno, de la importancia de que cada lado reconozca su propia responsabilidad. Es decir, evidentemente, el movimiento MAGA, el presidente Trump, muchos de sus líderes han incitado a la violencia y eso debe detenerse. Ya les costó una baja de su lado. Y evidentemente, del lado liberal, con todo lo simpático que me resulta, se ha incurrido en excesos retóricos. Se ha hecho escarnio del presidente de la República. Se ha hecho escarnio, peor aún,
de sus partidarios. Se han, y lo decíamos en el podcast sobre Eddington también, desacreditado sus valores, deslegitimado sus ideas, ridiculizado sus reivindicaciones. Y esto lo único que hace es generar más violencia. Eso genera un ambiente que se expresa de manera preponderante en redes sociales, genera un ambiente en redes sociales que empieza a traducirse en la cultura y en las interacciones cotidianas. Y ese ambiente es el caldo de cultivo perfecto para que un loquito de pronto diga, yo creo que yo voy a matar a alguien. Estamos además en un momento, en un caso que hace que sea todavía más angustiante el fenómeno, porque Charlie Kirk no era un político, era un activista. Y al no ser un político, era un ciudadano que no podía contar con protección del Estado Mayor, era un ciudadano que no podía contar con operativos policiales, sino era un activista que estaba expuesto, sin un despliegue de seguridad, sin un aparato de inteligencia, en medio de un campus universitario. Si eso le pasó a un activista de derecha, puede pasarle a un activista de izquierda, porque así como hay loquitos de izquierda o bueno, liberales, hay loquitos de derecha. Entonces, ¿cómo se sentirá hoy cualquier orador que es invitado a hablar en público en Estados Unidos en un campus universitario? Justamente el generar este clima de polarización y de violencia posibilita que los elementos más marginales y más radicales de una sociedad decidan que pueden hacer justicia por propia mano y que pueden echar mano de un rifle o de un revólver para instrumentar esa ruta hacia una presunta justicia. ¿Cómo se va a retomar el proceso político? ¿Cómo se va a lograr la alternancia en el poder que caracteriza a la democracia misma en ese estado de, pues digamos, agitación? Y luego, cuando llegamos también al entorno de, por ejemplo, los campus universitarios o cualquier mitin de cualquier característica, ¿cómo se puede sentir seguro un ciudadano? Imaginen ustedes cómo se sintieron los padres de familia de esos estudiantes de la Universidad de Utah cuando vieron que sus hijos, por el mero hecho de estar ahí, a lo mejor ni siquiera estaban de acuerdo con Charlie Kirk, corrían peligro. Entonces, es un momento en que puede parecernos que lo que hace el otro lado es muy grave, en que puede parecernos que lo que hace, digamos, un polo de la clase política estadounidense o la sociedad estadounidense, que como espectadores interesados desde México no nos gusta, pero seguir en este tono de descalificación, de ridiculización, de deshumanización, en poco contribuye a arreglar el problema. Es un momento para reconocer la necesidad de vivir en un estado de derecho. Y si insisto tanto, digamos, en este discurso, es también porque es algo que estamos en riesgo de que suceda en México. Por fortuna, México nunca ha sido un país particularmente proclive a la violencia política física, es decir, a los asesinatos. Tuvimos aquel Annus Horribilis de 1994, pero el loquito solitario es una figura que no tenemos muy presente en la cultura mexicana, pero sí tenemos otras formas de violencia que terminan atentando contra actores políticos y que tienen que ver con la presencia del crimen organizado. Tenemos además una cultura política que está en enorme crispación, menos polarizada simplemente porque uno de los dos lados avasalló, pero que está en riesgo permanente de hacer que se pierdan los códigos políticos. Bueno, justamente pareciera un momento en que es necesario pensar en la necesidad urgente de mantener la discusión política por cauces y códigos políticos. Es un momento para recordar en Estados Unidos, en México, en Argentina, en El Salvador, en Venezuela, en Francia, en Italia o en donde sea, que
que el adversario es alguien digno, que el adversario es alguien que tiene una identidad respetable, que el adversario es alguien con el que no coincidimos, con el que no estamos de acuerdo, pero que podría tener razón en cosas y que en una democracia dirimiremos nuestras diferencias con él, si no es a través de las urnas, es a través del debate. Con besos sí, yo creo que ya a estas alturas sí estaría un poco difícil animarse. Pero finalmente me parece importante que hablemos de Charlie Kirk, porque justamente en entornos de crispación similares vale la pena echar las barbas a remojar cuando se ven las barbas del vecino arder. Habrá que seguir con atención desde México y sin duda desde Estados Unidos lo que sucede con el caso de Charlie Kirk, lo que sucede con la figura de Tyler Robinson, pero pocos momentos en la historia de la humanidad han reclamado de tal manera la prudencia de la ciudadanía y han necesitado de lo que podemos aportar como ciudadanía, que es, pues digamos, observar un proverbio francés que yo agradezco enormemente haber aprendido como parte de mi educación, que es que hay que darle vueltas a la lengua 7 veces adentro de la boca antes de hablar. Si todos le diéramos vueltas a la lengua 7 veces adentro de la boca antes de hablar, quizás se escucharían menos disparos en el mundo. Soy Nicolás Alvarado, les agradezco mucho que me hayan acompañado en una emisión más de La Pinche Complejidad. Les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden consultar en Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube, Spotify, por supuesto, y en donde sea que escuchen podcasts, y que me pueden seguir en redes sociales si tienen interés y generosidad y talante pacífico, por favor, en Nicolás Alvarado Lector, tanto en Instagram como en Threads, y también que me pueden leer en el Heraldo de México los miércoles. En Twitter no me pueden seguir, y no me pueden seguir en Twitter justamente porque hace rato que tomé la decisión de no contribuir a la crispación social, y por eso nunca entré a Twitter desde mucho antes de que Elon Musk fuera el dueño de Twitter. Nos escuchamos la próxima.